a pesar de que cambiamos de milenio, las enfermedades parasitarias siguen siendo un problema que todo médico debe manejar y por ende debe tener experiencia en el manejo de los antiparasitarios. Empecemos con los helmintos. Vamos a hablar de los antihelmínticos, o sea, los antiparasitarios que le pegan directamente a las lombrices, a los gusanos dentro del organismo. Aquí tenemos, y vamos a empezar con los cestos. Aquí tienen ustedes 3 preciosas solitarias, 3 tenias. Para la teniasis tenemos el praziquantel. Aquí enlistamos los principales antihelmínticos de hoy y su manejo lo vamos a ir describiendo y desglosando durante esta presentación. Así diremos: praziquantel, piperacina, mebendazol, albendazol, nitazoxanida e ivermectina son los antihelmínticos de hoy. Saber manejar adecuadamente estos 6 antihelmínticos nos garantiza manejar bien las parasitosis producidas por lombrices gusanos. Tenemos entonces el praziquantel, el primero. El praziquantel está indicado para las cestodiasis intestinales y para las cestodiasis tisulares. De las cestodiasis intestinales, 2 muy importantes, que son la teniasis o teniosis y la himenolepiasis o himenolepiosis. Evidentemente, mucho más frecuente la segunda que la primera. Pero el praziquantel nos da una ventaja, que con este manejo de 15 miligramos por kilogramo de peso o de 25 miligramos por kilogramo de peso, hablamos de una sola toma. Esto es, que dosificamos en función del peso del individuo y le damos lo correspondiente en una toma y ya se acabó el tratamiento, con resultados eficientes arriba del 90%. Esto hace entonces que el praziquantel sea una opción muy práctica para cestodiasis intestinales. Aquí tienen un proglótido grávido de Taenia solium, que es además el que más nos importa, porque el individuo que padece teniasis por Taenia solium es el individuo de riesgo para sí mismo y de riesgo para su entorno social. ¿Por qué? Porque dentro de estos proglótidos, como el que vemos aquí, están llenas las ramas uterinas de huevos de Taenia solium. Y los huevos de Taenia solium son la forma infectante que cuando son ingeridos por una persona, esta desarrolla la forma larvaria en los tejidos, el cisticerco. Por lo tanto, el individuo que tiene teniasis, más que un problema clínico de enormes manifestaciones, porque no es así, sino realmente clínicamente la teniasis es muy leve, no es motivo de consulta habitual, nos da un trastorno más bien inespecífico, pero lo grave es que ese individuo es la fuente de infección para sí mismo, para su familia y para su entorno social, para desarrollar cisticercosis. Esto que estamos viendo aquí son precisamente los huevos de Taenia, que en el caso de Taenia solium del que estamos hablando, estos huevos salen con la materia fecal y son ingeridos por las personas, y lo que vemos en su interior es, con esos ganchos, es el embrión, el cual se libera en el intestino y penetra en la pared para entrar a sangre y después distribuirse en los tejidos y formar las larvas, el cisticerco. Con esto, el individuo tiene una cisticercosis que, dependiendo de su localización, puede ser muy grave y hasta mortal. En cambio, este es un huevo de Hymenalepis nana.
La himenolepiasis por Hymenolepis nana es muy frecuente, es especialmente presente en preescolares, en climas templados como el de la Ciudad de México y en escolares. Y aquí sí hay un cuadro clínico más característico porque produce una serie de trastornos a nivel del intestino delgado que pueden traducirse hasta la presencia de diarrea y de trastornos en la consistencia de las heces. Pero repito, hoy lo práctico es el uso del praziquantel, aunque vamos a ver que hay otras opciones, pero la mejor, la primera elección es praziquantel 25 miligramos por kilogramo de peso por día, resuelve el problema de himenolepis, y 15 miligramos por kilogramo de peso en una sola toma resuelve el problema de la infección por TENE. Dejamos los céstodos y nos vamos a los nematos, a los gusanos cilíndricos. La piperacina, si bien es cierto que es un antiparasitario muy viejo, es el único antihelmíntico que produce parálisis flácida del parásito. Entonces, aquí tienen un adulto hembra, por cierto, muy regordete, muy bien nutrido, de Ascaris lumbricoides. Cuando hay una buena cantidad de parásitos en el interior del intestino delgado de un individuo, estos parásitos pueden hacer un verdadero nudo que requiere de cirugía. Y antes de exponer al riesgo quirúrgico al paciente y particularmente al niño, vale la pena usar piperacina. Usándola, el tratamiento de una ascariasis sin complicaciones es a 100 miligramos por kilogramo de peso por día y darlo 2 días. Sin embargo, cuando tenemos un caso de obstrucción, de oclusión o de suboclusión por adultos como este, lo recomendable es usar la piperacina a 50 miligramos por kilogramo de peso y no usarlo un día, sino usarlo varios días. Y si todo marcha bien y se logra deshacer el nudo de parásitos, como se produce una parálisis flácida, entonces los parásitos van siendo empujados con el tránsito intestinal y logra resolverse el problema con la salida de los parásitos inmóviles a través del esfínter anal con la materia fecal. Y de esta manera el individuo quedó libre del riesgo quirúrgico y todo lo que implica. El siguiente grupo que es de utilidad para nemátodos es el grupo en donde se encuentra el mebendazol. El mebendazol, que es un medicamento que ya tiene una buena cantidad de años en el mercado y que ha demostrado sus bondades, tiene la facilidad de manejarse a 100 miligramos dosis fija independientemente del peso a partir de los 2 años de edad, 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Con esta dosificación tenemos muy buenos resultados de arriba del 90 y tantos por ciento para enterobius vermiculares. Lo que estamos viendo aquí son 3 preciosos huevos de enterobius vermicularis, donde vemos una cara plana, típica, transparente la cubierta, y en el interior vemos una larva doblada. Bueno, pues el tratamiento con 3 días erradica enterobius, pero también es excelente para uncinarias. Aquí ponemos la uncinaria del Nuevo Mundo, que es Necator americanus, con esa boquita con sus dientes y sus placas quitinosas anteriores, que en nuestro país es responsable muy importante de la uncinariasis de las zonas tropicales, con la consecuente pérdida de sangre y severo ataque al estado general en forma crónica para los individuos que llegan a tener cifras de estado anémico con hemoglobinas de menos de 3. Entonces,
así de agresivo, pero también responde maravillosamente. Y justamente el mebendazol resuelve el problema de la uncinariasis. Y tenemos aquí otra de uncinaria. Entonces nos faltaba mencionar Ascaris. Ascaris, Enterobius y uncinaria son altamente sensibles al mebendazol. De tal manera que la probabilidad de tener éxito con un tratamiento con 3 días es cercana al 100%. En cambio, y aquí tenemos un típico huevo de tricocéfalo. Trichuris trichiura no es tan lábil al mebendazol. La realidad es que sí tiene acción contra este parásito, pero con 3 días no logra éxitos, más allá del 50% en el mejor de los casos. Eso quiere decir que si solo damos 3 días, difícilmente vamos a lograr la erradicación y difícilmente vamos a lograr resolver el problema. Lo que sí es que por un tiempo el paciente mejora considerablemente porque la carga parasitaria disminuye, o sea, el número de parásitos ya no es el mismo, son muchos menos y con eso las manifestaciones también disminuyen, pero no se resuelve al 100% el problema. Luego tenemos el albendazol. El albendazol, que pertenece al mismo grupo del mebendazol, es muy práctico, se maneja en dosis única, independientemente de edad y peso. 400 miligramos dosis única resuelve el problema, pero también, miren qué maravilla, aquí tenemos un caso de una ascariasis masiva, donde vean que todo el intestino o en esa porción está relleno de adultos de ascaris que produjeron una oclusión intestinal. Evidentemente, en este paciente no se logró el éxito o no se usaron los antiparasitarios de los que hemos estado hablando en este momento y terminó en cirugía y en resección intestinal con todo lo que esto implica. Aquí tienen una extraordinaria, estética, hermosa hembra de Enterobius vermicularis, donde vemos a su izquierda la porción anterior con sus alélulas y en la porción posterior, en el extremo, vemos su cauda puntiaguda, que le ha dado el nombre popular de alfilerillo. Y aquí tenemos un precioso huevo de uncinarias que es imposible diferenciar si es Necator americano o si es Ancylostoma duodenale. Pero desde luego que si esto sucede en América, en México particularmente, pues estamos hablando de Necator americanos. El huevo de tricocéfalo. Que volvemos a decir, al igual que con el mebendazol, con el albendazol, un solo día de tratamiento no logramos éxitos ni del 50%. Para lograr éxitos tenemos que usar otro esquema, del cual hablaremos en su momento. Y aquí tenemos una larva de Strongyloides stercoralis. Este parásito, este nemátodo, no es tan común en el mundo y en nuestro país como uncinarias. Sin embargo, Strongyloides stercoralis lo hay en las zonas geográficas donde hay uncinariasis. No en la misma proporción, pero la gran diferencia es la virulencia. Strongyloides stercoralis es potencialmente mortal, sobre todo en individuos que cursan por alguna circunstancia en una situación de inmunodepresión. Entonces podríamos decir que no siendo tan frecuente como uncinaria ataranta pero no mata, porque produce bajas en hemoglobinas severísimas. Pero Strongyloides mata si el individuo está inmunodeprimido por cualquier razón, incluyendo la desnutrición. Y albendazol es apenas útil para Strongyloides, malo para tricocéfalos. Si cambiamos el número de días y en vez de usarlo
en 400 miligramos en un solo día, como lo mencionamos previamente, y lo usamos varios días, entonces se va abriendo el espectro. Y resulta que 400 miligramos diarios por 5 días tiene muy buena acción para giardia. Y entonces se presenta como un antigiardia, un tratamiento con resultados excelentes. Con 6 días tiene acción para céstodos. Y con 7 días tiene acción para estrongiloides. Nos brincamos tricocéfalos. Tricocéfalos con 3 días ya tiene una acción bastante decente. Si lo usamos 5, 6 o 7 días, por supuesto que es mucho mejor. Entonces, categóricamente podemos decir que el albendazol un solo día es restringido a 3 parásitos, Ascaris, Uncinaria y Enterobius. Si lo vamos aumentando, entonces va incluyendo resultados muy eficientes para tricocéfalos, para estrongiloides, para giardia, para tenia y para himenolepis. Por lo tanto, el espectro cambia en función del número de días. Y de hecho, el albendazol se ha usado hasta por 6 meses en forma ininterrumpida, 400 miligramos diarios para manejo de quiste hidatídico, que es finalmente una cestodiasis también. Esto es importante mencionarlo porque demuestra que el albendazol no tiene problemas realmente de efectos secundarios, porque si lo podemos usar diariamente por 6 meses en forma ininterrumpida, pues qué mejor evidencia. Aquí tienen 2 adultos, hembra y macho, de Trichuris trichiura, donde vemos característicamente el extremo adelgazado del parásito, que es el que se introduce y traumatiza y rompe la integridad del intestino grueso, y la parte delgada que queda volando. Y en la derecha pues vemos al macho con su estructura posterior enroscada característica. Y aquí tenemos larvas de estrongiloides, y aquí tenemos un precioso trofozoito de giardia. Todo esto para ilustrar justamente los parásitos sobre los cuales el espectro va ampliándose. Ahora tenemos un proglótido grávido de Tenia saginata, donde vemos que el número de ramas uterinas es mucho mayor que el que habíamos visto previamente. Pero bueno, vale decir que tanto para saginata como para solium, el albendazol puede funcionar cuando se usa de 6 a 7 días. Igual que para un huevo, en este caso de Hymenolepis diminuta, y con eso redondeamos el albendazol. Nos brincamos ahora a la nitazoxanida. La nitazoxanida es uno de los últimos antihelmínticos, o de los más recientes antihelmínticos, que además se considera un antihelmíntico de amplio o muy amplio espectro. La nitazoxanida tiene un manejo bastante sencillo, porque se maneja a 200 miligramos cada 12 horas si estamos hablando de individuos menores de 12 años, o 500 miligramos cada 12 horas si hablamos de 12 años en adelante, independientemente de la edad. Esto es por 3 días. El esquema que se ha probado y que se ha utilizado en muchas partes del mundo es por 3 días. Con este esquema de 3 días tenemos los resultados que vamos a describir a continuación. La ivermectina. La ivermectina es un antihelminto o antihelmíntico que nació hace años para helmintos extraintestinales. Nació para nemátodos tisulares, o sea, para las filarias. Es un medicamento filaricida. Y resulta que dio maravillosos resultados para más de una de las filarias, pero en el caso de nuestra situación parasitaria especial, solo tenemos un problema, que es la oncocercosis. Y la ivermectina
vino a ser una opción terapéutica muy por encima de las que se tenían para el tratamiento de la oncocercosis. Porque la ivermectina tiene la ventaja de que es un fármaco microfilaricida y filaricida. Esto quiere decir que destruye tanto a las larvas migrantes, que son las microfilarias, como a los adultos que están guardados en los oncocercomas en el tejido celular subcutáneo. Entonces, pues esto garantiza el que se erradique el problema, puesto que si erradica uno tanto microfilarias como adultos, se cura totalmente la oncocercosis. Por lo tanto, la oncocercosis es una droga filaricida, tan eficiente que la oncocercosis, que en México está muy bien localizada, zonas endémicas en Oaxaca y en Chiapas, y que ha sido problema serio y motivo de una campaña dedicada por la Secretaría de Salud que se llamó Campaña de Lucha contra la Oncocercosis, con gran cantidad de recursos y de personal, pues hoy por hoy prácticamente está en vías de eliminarse gracias al uso de la ivermectina. Pero también resulta que al utilizar la ivermectina por vía oral para tratamiento de filarias, se empezó a observar que algunas personas empezaban a arrojar con las heces ascaris adultos, y después se vio que también tenía acción contra enterobius y contra uncinarias. Y entonces se descubrió que la ivermectina en su permanencia en intestino tiene importante acción contra nematodos. Y entonces podemos categóricamente decir que ivermectina es un antihelminto nematocida de acción intestinal y extraintestinal. Y de acción intraintestinal porque tiene grandes concentraciones en tejidos. Tanto así que hasta la piel y el pelo, el vello particularmente de la cabeza y de la región genital, concentra y mata parásitos. Por esa razón, la ivermectina puede ser tratamiento para los piojos, tanto los piojos de la cabeza, los piojos del cuerpo, como los piojos del pubis, y hasta para los ácaros productores de la sarna. Entonces, la concentración, recapitulando, se ingiere la ivermectina, llega al intestino, se absorbe en el intestino. Durante su corta permanencia en el intestino es suficiente para que destruya parásitos intestinales y después se absorbe y pasa a los tejidos. Se concentra en los tejidos donde se encuentran las filarias y muy especialmente oncocerca, pero también otras que no hay en México, como Brulla malayi, Bucharella bancrofti, Loa loa, etcétera, etcétera. Y llega hasta piel y pelo, llevándose los parásitos de piel y pelo. Entonces, mata piojos, mata sarna, y además las parasitosis por nemátodos de localización extraintestinal, las que denominamos tisulares y hemáticas, porque pueden estar algunas de ellas en el intestino, pero la mayor parte del tiempo están en los tejidos. Como se concentra excelentemente en los tejidos, resulta que la ivermectina es un magnífico antiparasitario para la tricocefalosis, que si bien es cierto que no es un problema extraintestinal, ya vimos que los parásitos, toda su porción adelgazada está dentro de la pared intestinal, entonces aquí concentran el tejido de la pared y los destruye. Estrongiloides
que está todo el parásito, la hembra, en la submucosa intestinal, ahí llega la ivermectina. Natostoma toxocara, que son responsables de la denominada larva migrans visceral, pues también es susceptible de ser eliminados, tanto natostoma de perro y de gato, como toxocara de perro y de gato, ¿verdad? Más que natostoma de perro y gato, toxocara de perro y de gato, y natostoma spinigerum por la ingestión de carne de pez cruda, son nemátodos que son destruidos por ivermectina en los tejidos. De hecho, la acción de ivermectina es más tisular que intestinal. Y por último, las uncinarias de perros y gatos, que producen la larva migrans cutánea, pues también es eliminada por ivermectina. Entonces, como verán, ivermectina se perfila como el nematocida de concentración tisular por excelencia para destrucción de nemátodos y de artrópodos tisulares. Aquí tienen un súper acercamiento a una hembra de Strongyloides stercoralis, donde vemos en su interior el desarrollo de lo que van a ser las larvas. Y aquí tenemos la larva ya rhabditoide de Strongyloides que se libera y que vive en el suelo. Y aquí tenemos hembras y machos del lado izquierdo y un acercamiento a la porción anterior del lado derecho de los adultos de Strongyloides stercoralis. Y aquí tenemos a Natostoma spinigerum, este parásito que tiene unos años de que se ha instalado en México, procedente especialmente de el Asia, y que se adquiere al ingerir pescado crudo, pescado preparado con limón y sal, pues resulta muy eficiente. Aquí lo tienen y es susceptible a la acción de ivermectina. Aquí les presento Toxocara de perro y gato, Toxocara canis y Toxocara cati, que son primos hermanos de Ascaris. Vean que el huevo es sumamente parecido y en el interior vemos la larva ya formada. Aquí solo vemos las cubiertas y aquí vemos la larva. Y aquí vemos los adultos de Toxocara, que eso sí, no se pueden desarrollar en el intestino del humano, solo en el intestino de perros y de gatos. Ancylostoma caninum es la uncinaria de perros y Ancylostoma brasiliensis, que son los responsables de la larva migrans cutánea, y tricocéfalos, del cual ya hablamos porque tiene una permanencia más tisular que de luz intestinal. Aquí tiene una enorme cantidad de adultos. Y Capillaria filipinensis, si bien es cierto que es un parásito casi no diagnosticado en nuestro medio, pues hemos de decirle que es un primo hermano muy cercano de tricocéfalo. Y si ven el huevo, si no es igual al de tricocéfalo, pero se parece, es un huevo alargado que tiene dos polos y que en esos polos tiene unos tapones mucosos, y también la ivermectina puede destruirlo. Tenemos aquí la manera en que se maneja la ivermectina. La ivermectina se maneja de acuerdo a los kilos de peso del individuo. Si el individuo pesa menos de 25 kilos, entre 15 y 25, se debe de dar una sola dosis de 3 miligramos. Si pesa de 26 a 44 kilos, 6 miligramos. Si pesa de 45 a 64, 9. Y si pesa más de 65, 12. Y de ahí en adelante. Esta es una forma, pero hay quien lo ha hecho también más práctico manejándolo por 20. Y entonces no es tan preciso, pero también es práctico manejar 3 miligramos por cada 20 kilos de peso. Y así en adelante hasta los 12 miligramos, que no se recomienda utilizar más de 12 miligramos aunque el individuo pese 100 kilos.
La ventaja de este medicamento es que es una sola toma. O sea, se dosifica de esta manera, se da una sola ocasión y con eso tenemos éxitos terapéuticos cercanos al 100% en todos los parásitos que hemos mencionado. Con mucho entonces, esto facilita el tratamiento y además evita el incumplimiento del paciente o el olvido, puesto que se tomó la medicina y ya terminó el tratamiento. Más práctico no puede ser. Entonces, quieren una forma que no se les olvide, por cada 20 kilos, 3 miligramos. Y como ven, hemos hecho un paseo del tratamiento antihelmíntico de hoy. Si manejan estos, que no son muchos antiparasitarios, seguramente van a tener un gran éxito en el manejo de las parasitosis con sus pacientes. Hasta aquí dejamos, sin despedirnos, porque nos falta hablar de las parasitosis provocadas por protozoarios.